Ahora vamos a hablar de lo que es el 2026 y qué esperamos realmente de una economía que tiene, digamos, un panorama de incertidumbre y un panorama en donde nos hacemos muchas preguntas de lo que puede ser este 2026. Y comencemos por un 2026. El consenso vende la idea de una economía global estable y resiliente. La realidad, crecimiento sí, pero frágil, dependiendo de estímulos sostenidos más por narrativas que por fundamentos sólidos. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global cercano al 3.1% en el 2026, apenas por debajo del 3.2% estimado para este 2025. En términos históricos, esto no es expansión, esto es estancamiento controlado, un mundo que avanza pero con freno de mano parcialmente activado. Este crecimiento no nace de productividad orgánica, sino, atentos aquí que hay una parte clave, de qué parte este crecimiento de consumo sostenido por deuda, de estímulos fiscales selectivos, de inversión concentrada en sectores como inteligencia artificial principalmente, y bancos centrales intentando relajar condiciones sin reavivar la inflación. El sistema sigue funcionando, pero cada vez necesita más soporte artificial para no desacelerar bruscamente. Todo este escenario descansa sobre un pilar que es cada vez más inestable: la burbuja financiera y fiscal de los Estados Unidos, con una deuda pública que ya supera ampliamente los 34 billones de dólares y déficits estructurales que no se corrigen ni en ciclos de crecimiento en Estados Unidos. Y esto ha normalizado vivir en apalancamiento permanente. Los mercados siguen premiando activos estadounidenses no por fortaleza real, sino por ausencia de alternativas sistémicas. La burbuja no está solo en las valuaciones de la renta variable, sino en la idea de que el dólar, la deuda y el consumo infinito pueden sostenerse sin consecuencias. El 2026 no creo que sea el año del estallido, probablemente, pero sí un año donde la fragilidad del modelo va a quedar expuesta. O sea, ya está expuesta. ¿Qué más quieren exponerla? Pero igual, ese 2026 va a quedar expuesta. Cualquier shock de tasas, confianza o geopolítica puede convertir el aterrizaje suave de la Fed en un ajuste desordenado. Y no se trata de si habrá corrección o no, sino de cuándo y bajo qué catalizador. Ahora hablemos de China, que seguirá creciendo por encima del promedio global, con proyecciones cercanas al 4%, incluso un poco más, en 2026. Pero este crecimiento no es el de antes. El motor chino de hoy depende de política fiscal activa, de apoyo crediticio del Estado y de impulsar sectores estratégicos como tecnología, energía y manufactura avanzada. Todo esto ocurre mientras el país con que está lidiando, con ajuste prolongado del sector inmobiliario, con presión demográfica y menor demanda externa en muchos mercados. El crecimiento chino de cara al 2026 es real, pero profundamente intervenido. Detrás del C4% proyectándose se esconde una economía que ya no crece en una dinámica propia, sino por dirección política y expansión crediticia selectiva. La deuda total, especialmente en gobiernos locales, vehículos financieros y sector inmobiliario, sigue aumentando fuera del radar del inversor minorista global. El ajuste inmobiliario no ha terminado, solo ha sido contenido, y el problema demográfico empieza a reflejarse en menor consumo estructural. Pekín opta por estabilidad a cualquier costo, incluso a costa de eficiencia, transparencia y retorno de capital. China posiblemente evitará el colapso en el 2026, pero el precio de un crecimiento cada vez más artificial, con menor multiplicador económico, no es una crisis inminente, pero sí un modelo que pierde tracción estructural, donde el riesgo no es el crash. ¿Cuál es el riesgo? Es una japonización silenciosa. Pasemos a hablar de Europa,
En Europa en el 2026 se espera un crecimiento proyectado de apenas un 1.1 a un 1.3%, suficiente para evitar recesión, insuficiente para resolver los problemas estructurales de Europa. Puntos claves: la inflación ha cedido, permitiendo al Banco Central Europeo considerar recortes de tasas. El crecimiento se apoya en política fiscal, transición energética y gasto industrial. Persisten riesgos geopolíticos, dependencia energética y fragmentación política. Europa llega a un 2026 sin crisis visible, pero atrapado en un estado de estancamiento crónico. El crecimiento del 1.1 al 1.3% no refleja fortaleza, sino inercia, sostenida por gasto público, subsidios y regulación expansiva. Posiblemente el Banco Central Europeo tenga margen para recortar sus tasas, pero ese alivio monetario choca con una realidad incómoda. Europa ya no crece por productividad, sino por intervención. La transición energética avanza más por mandato político que por eficiencia económica, mientras que la industria pierde competitividad frente a Estados Unidos y Asia. A esto se suma la fragmentación política creciente y una dependencia energética que, aunque menos visible que en 2022, sigue siendo su talón de Aquiles. Europa no cae en 2026, pero se inmoviliza. No es un bloque en crisis, sino uno que se queda atrás, con poco margen al error ante cualquier shock externo o giro geopolítico. Vamos a hablar de América Latina. Aquí me voy a concentrar un poco más en Colombia, donde tenemos más seguidores. América Latina entra en un 2026 con un crecimiento promedio estimado entre 2.3 y 2.5%, pero ese número esconde una región profundamente desalineada. No hay un ciclo latinoamericano, sino múltiples realidades que conviven bajo un mismo titular. El desempeño depende menos del contexto global y más de decisiones políticas internas, disciplina fiscal y credibilidad institucional. Los países que han avanzado en reformas, control de déficit y apertura de capital muestran mayor estabilidad relativa, en contraste con economías atrapadas en populismo fiscal, subsidios permanentes y dependencia del financiamiento externo. Va a comenzar hablando de Colombia, que podrá crecer cerca de un 3% en el 2026 y apoya una recuperación gradual del consumo interno, cierta reactivación de la inversión y mejores condiciones financieras externas. Sin embargo, este crecimiento ocurre en un entorno político cargado, marcado en la recta final del actual gobierno y la antesala del ciclo electoral que históricamente incrementa la volatilidad económica y financiera. El frente fiscal sigue siendo el principal foco de riesgo: mayor gasto público, presión sobre el déficit y, bueno, dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Esto mantiene a Colombia altamente sensible a la percepción de los mercados internacionales. Cualquier señal de deterioro fiscal o cambio abrupto en el rumbo de la economía puede impactar de forma directa el tipo de cambio, el costo de financiamiento y los flujos de capital. Lectura para Colombia: no está en crisis, pero, ojo, podría darse. 2026 será un año en donde el crecimiento dependerá tanto de variables económicas como del mensaje que emita el poder político hacia los mercados. Para el inversor es un país de oportunidades tácticas, pero con un riesgo político que no se puede ignorar, especialmente en un entorno preelectoral donde la narrativa pesa tanto como los datos. México crece pero sin despegar. La inversión sigue contenida por incertidumbre regulatoria, menor dinamismo de la industria y una dependencia excesiva del ciclo estadounidense. México no está en crisis, pero desaprovecha una ventana histórica. Argentina muestra rebotes más agresivos tras el ajuste, pero sigue siendo una economía de alta volatilidad donde cualquier error político reintroduce un riesgo sistémico. Y Brasil avanza a un ritmo lento, atrapado entre la disciplina fiscal parcial y el gasto estructural elevado, con crecimiento condicionado por commodities y política interna. La TAM no colapsa en 2026, pero tampoco converge. Es una región donde el retorno viene en compañía de la volatilidad estructural, ofrece oportunidades tácticas en commodities, deuda selectiva y flujos de corto plazo, pero no perdona errores de timing ni narrativas compradas sin fundamentos. Aquí no se invierte por fe, se entra por asimetría. Y hablando de inflación, de tasas y crecimiento, bueno, la narrativa oficial sostiene que la inflación está bajo control y que el ciclo de tasas restrictivas ha quedado atrás.
La realidad es más incómoda. La inflación no ha desaparecido, solamente se ha vuelto más difícil de detectar y el crecimiento de 2026 depende de los bancos centrales y cómo van a caminar por la cuerda floja cada vez más estrecha. Tras el shock inflacionario post-pandemia, las principales economías entran este 2026 con inflación más baja, pero no necesariamente saludable. Gran parte de esa desaceleración en la inflación proviene de efectos base, normalización de cadenas de suministro y desaceleración del consumo, no de un salto estructural en productividad. Esto limita el margen de error. Y lectura para este 2026. No es el año de la victoria contra la inflación, sino el año en donde queda claro que el sistema aprendió a convivir con ella. Tasas algo más bajas no significa alivio real, sino un intento de sostener el crecimiento sin romper un sistema cargado de deuda. El riesgo no es la inflación del pasado, sino la del futuro, menos visible, más persistente y más política que económica. Y ya saben, dejar su like, dejar el comentario de lo que viene para este 2026. Y ustedes que hacen parte de markets y trading, muy atentos a los activos de los cuales les voy a hablar. Por ahora me despido de este video en YouTube. Recuerden activar las notificaciones, suscribirse al canal y como siempre tengan un excelente día y un excelente trading.